Bien, hermanos, buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en la iglesia Efesios 4:23, aquí en Cartago, y a las personas que a esta hora nos sintonizan a través de este video que estamos sacando a través de nuestra página de YouTube, Efesios 4:23, o a través de nuestra página de la iglesia, efesios423.net, dándole a usted la cordial bienvenida a un domingo más en el que tenemos la oportunidad de reunirnos como iglesia, como miembros de un mismo cuerpo, a celebrar un servicio dominical, ¿no? Que para muchos puede ser algo rutinario, puede ser algo de costumbre, puede ser algo de tradición, pero yo espero que para la mayoría de los que estamos aquí en el video sea parte de nuestro diario vivir, ¿no? Sea esa necesidad como cristianos, como decía la hermana Katy al principio, que qué bueno es que como hermanos podamos convivir en armonía, ¿no? Eso es lo lindo del cristianismo, ¿ah? Entonces así debería uno ir a la iglesia. Por eso es que dice, cuando usted encuentra un hermano, dígale, bienvenido seas a tu casa, ¿no? A la casa del Señor, y con alegría, ¿no? Que obviamente uno diría, pastor, y la gente que anda con problemas, ¿cómo va a pedirles uno que vengan con alegría a la casa del Señor? Pues de eso se trata, ¿no? Dice que Dios nos da a nosotros una paz que supera cualquier entendimiento, y como decía el apóstol Pablo, hay que gozarse independiente de las circunstancias, ¿no? Estamos en este es el segundo domingo ya de abril, y hoy pues está iniciando en lo que es la parte de la religión católica, la celebración de la Semana Santa, ¿no? Hoy es domingo de Ramos, que celebran allá. Vemos que hay mucha gente que falta, esperemos que sea porque están fuera de la ciudad, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Algunos, otros puede que estén haciendo perecilla en la casa, y esperemos que sean muy pocos aquellos que decidieron irse allí a las estaciones de ahí, de la procesión de la Semana Santa, ¿no? Esperemos que sean muy pocos y ninguno, ojalá, ¿no? Pero bueno, estamos iniciando esa celebración, para algunos una demostración de fe, para otros una demostración de idolatría tremenda. Bueno, cada uno rendirá cuentas en su determinado momento, ¿ah? Nosotros obviamente, por el conocimiento que tenemos de la palabra, engendramos una responsabilidad, y nuestra responsabilidad nos dice que nosotros solamente podemos honrar, glorificar a Dios, nada más, nada de idolatría, nada de eso. Jesucristo, por ahí leí yo algo que me pareció muy interesante, Jesucristo no murió para que nosotros tuviéramos una Semana Santa, ¿cierto que no? ¿Para qué murió? Una vida santa, ¿lo leíste, ah? Me pareció, no, pero tiene lógica, ¿ah? Lo leí por ahí y me dice, cierto, qué lógico es, ¿eh? Una vida santa, ¿no? En la medida en que nosotros llevemos una vida santa, pues todas las semanas van a ser santas. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a ir directo a la palabra. Usted también que está ahí en el video, animarle para que busque una Biblia, la tenga ahí cerca. Vamos a estar compartiendo unos minutos, 10:35 de la mañana, y vamos a estar ahí compartiendo el consejo de la palabra. Y voy a pedirles que busquen en sus Biblias, Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer ahí 3 versículos, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a leer del verso 20 en adelante, ¿no? Saludar a todas las personas que sabemos que nos sintonizan fuera de San José, fuera de Cartago y fuera de Costa Rica inclusive, ¿no? Un abrazo desde acá, desde pequeño remanente que tenemos acá en Costa Rica, en Cartago, unos 22 kilómetros de la capital. ¿Estamos, hermanos? Dice la palabra del Señor, tenemos que lo busquen por acá, Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿estamos en 2 de Pedro 2:20? Ciertamente, el habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Padre, te damos gracias por esta linda mañana de domingo, mes de abril, Señor, en que tenemos la oportunidad de reunirnos en este precioso lugar, Señor, que por tu misericordia has dispuesto para que como iglesia podamos congregarnos, Señor. Te damos las gracias por cada uno de mis hermanos, las familias aquí representadas, Señor. Cada una de las personas que hasta ahora nos acompaña a través del video, Señor, para que
el consejo que viene a través de tu palabra pueda calar, Señor, en una buena tierra, Señor. Que podamos haberla tenido abonada, Señor. Y que esa semilla dé fruto, Señor, tal como tú esperas, Señor. Sabemos que no regresará a ti vacía, Señor, sino que hará aquello por lo cual tú la has enviado, Señor. De nuestra parte queremos disponernos en esta mañana con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir tu palabra, Señor. Bendecimos todo lo que hagamos en este lugar, Señor. Ya tuvimos un momento de alabanza, de adoración, Señor. Ya nos saludamos como hermanos, Señor. Vamos a disfrutar el consejo de tu palabra. Más adelante vamos a recordar la obra perfecta tuya en la cruz con la Santa Cena, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en tu presencia, Señor. Queremos honrarte a ti, que es lo más importante, Señor. Te damos gracias, Señor, por este privilegio, la oportunidad que nos das en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hay varias cosas que nosotros insistimos, la gente que nos sigue, obviamente no solamente a la Efesios de Cartago, sino a Efesios 4:23 en general. Usted que nos sigue a través de los videos también puede haberse dado una idea más clara de lo que es la línea de la iglesia, por dónde caminamos, ¿no? Hay varias cosas que nosotros insistimos y, como dice el apóstol Pablo, no nos cansamos de repetirlo, ¿no? Para nosotros no es molesto repetir y repetir y repetir, porque sabemos que esa es una de las técnicas de aprendizaje, ¿no? Saber que el cristianismo es un proceso, eso todo, la gente lo sabe, pero no sabe cuál es el proceso, ¿no? Le dicen, oye, el cristianismo es un proceso, sí, pero ¿cuál es? Pues todo eso lo sabemos, ¿no? Nada más quería recordarlo por aquello de las personas que nos visitan, por aquello de las personas que por primera vez nos ven en el video, de saber que todo empieza obviamente con Juan 3:3, naciendo de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Efesios 4:22, 23, 24, donde dice que uno se tiene que despojar de la vieja naturaleza, de lo que uno era, despojándote de aquello que tú eras antes, que no te sirve para nada porque está viciado, ¿no? Más bien, renueva el espíritu de tu mente, Efesios 4:23, ¿para qué? Para que podamos revestirnos de la imagen de la nueva figura, ¿no? De la nueva criatura, aquella que ha sido formada y creada a la luz de la palabra, ¿no? Ese es el proceso, no hay más. Hay muchísimo más, pero si usted no entra por lo menos mínimo en eso, Efesios 4:22, 4:23 y 4:24, es muy difícil que nosotros podamos sobrevivir a esto que cada día es más complicado, porque cada vez se hace más realidad aquello de que los días son malos, que la maldad aumenta, que el hijo de la carne persigue al hijo del espíritu. Todo eso cada vez lo vemos más, ¿no? Entonces, ese es el proceso. ¿Para qué? Para que se haga realidad en nosotros, 1 Corintios 2:16, que es que nosotros lleguemos a tener la mente de Cristo, ¿no? ¿Por qué es importante tener la mente de Cristo? Proverbios 23:7, porque tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, vamos a ser personas de Cristo, ¿no? Pensamientos de Cristo. Eso lo hemos repetido 1001 vez, ¿cierto? La gente que obviamente sigue nuestra línea de la iglesia sabe eso. Alguna vez nos preguntaron, ¿por qué la iglesia de ustedes se llama Efesios 4:23? ¿Se han preguntado eso, no? ¿Por qué se llama Efesios 4:23? Porque entendemos y así lo reconocemos, de que en el renovar el espíritu de la mente está el éxito o el fracaso de que podamos salir adelante en nuestra vida cristiana, que dejemos la forma de pensar antes, porque manejamos un principio que es clave, ¿no? Que el que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá como antes. Entonces, eso lo sabemos, obviamente. También hemos insistido aquí aquello de que cuando el Señor predicaba, obviamente se amontonaban grandes multitudes alrededor de Él. Lo hemos hablado también, ¿cierto que sí? Y que todas esas multitudes, si uno las clasificara por grupos, uno sabría que por un lado están aquellos que iban buscando un pan, un pez, un milagro, una necesidad. Había otro grupo que andaba ahí simplemente por curiosidad, porque era el boom del momento, cuando el Señor comenzó a predicar y a recorrer las calles. Esa era la novedad, ¿no? ¡Wow! Hay un profeta nuevo, vamos detrás de él a ver qué pasa, ¿no? Había otro grupo ahí, ¿no? Otro grupo, obviamente, viendo a ver en qué se equivocaba para fastidiar lo que eran los fariseos, y cualquier cosita que él dijera, ¿sí ven? Blasfemo, ¿no? Entonces había un grupo que andaba en pos de eso, ¿no? Y había un pequeño remanente que realmente sí querían conocer, que reconocían que él era el Hijo de Dios y querían conocerlo, ¿no? Eso era, ustedes dirán, bueno, pero eso era antes. No, hoy en día es lo mismo. Por más iglesia grande o pequeña que sea, vean, nosotros aquí somos relativamente pocos comparados con otras iglesias, pero si usted separa los grupos, igual. Va a haber un grupito de gente que está ahí por costumbre, por mera religiosidad, porque tengo que ir el domingo a la iglesia, porque me llevan obligado, por lo que sea. Va a haber otro grupo ahí y decir, ay, vamos a ver qué tiene Dios para mí hoy, ¿no? Curiosidad, ¿no?
otros en medio de su necesidad buscan a Dios, y habrá un pequeño remanente que realmente quiere conocer y cada vez más declararse independiente, dependiente de Dios, esa dependencia que nosotros tenemos de Él, ¿no? Entonces, eso se aplica hoy en día, ¿no? Eso es algo que no ha cambiado, los grupos buscando sus propios intereses. Todo eso lo sabemos también, amén. ¿Qué más? Que estamos en una guerra espiritual, ¿lo han oído? Muchas veces estamos en una guerra espiritual, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra todo, eso lo sabemos, ¿no? Y también sabemos que en una guerra hay diferentes actores, ¿no? Hay gente que vence, hay vencedores, pero si hay vencedores, ¿hay qué? Vencidos, hay muertos, hay heridos, hay de todo, ¿no? Pero también hay una figura que es más que todo con la que queríamos compartir esta mañana dentro de las guerras, que es aquel que toma la decisión de desertar, ¿no? Aquel que en medio ve la cosa complicada y dice, wow, esto como que no es conmigo, mejor desarmo el fusil y como quien dice, busco camino, ¿ah? Los desertores. En las guerras no es permitido desertar, ¿no? De hecho, en las guerras naturales, en una estructura militar, un pensamiento militar, a los que son desertores se les juzga con un juicio particular, ¿no? Se le hace un juicio de guerra porque eso es un atentado, eso es una traición a la patria. Amén, hermanos. Eso es en lo natural, ¿no? Ahora, ¿qué nos hace pensar que en lo espiritual también se permita desertar? Nada, ¿no? Por eso es que el Señor dice, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? ¿Dónde estás? Pero no vale estar ahí en la mitad y decir, es que no, me declaro neutro, como a veces le pasa a nivel internacional a Costa Rica, ¿no? No opino, ¿ah? Me declaro neutro. Mejor no opino para no meterme ni en problemas con este ni en el otro, ¿no? Yo creo que llega un momento en que uno tiene que tomar partido, ¿ah? Tanto en lo natural y en lo espiritual mucho más. En lo espiritual no hay un intermedio, no hay un punto medio, ¿no? Entonces, hay desertores, tanto en lo espiritual, pero no se vale retirarse, obviamente. Realmente no podemos tener esa actitud cobarde. Recuerde que, ¿quiénes son los que arrebatan el reino de los cielos? Los valientes, nada de cobardías. Por otro lado dice que a nosotros no se nos ha sido dado un espíritu de cobardía. Entonces, los desertores, los cobardes, porque por ahí están en la misma línea, ¿no? Un desertor no es otra cosa que un cobarde, amén. Y les voy a tener una definición aquí de lo que es un cobarde, porque a veces nosotros podemos tener actitudes cobardes y no lo sabemos. Porque a veces uno dice, un cobarde es aquel, un faltón ahí, o que se quitó el tiro, ¿ah? No, pero mire esta definición de cobarde, tanto ustedes aquí como ahí en el video. Dice que un cobarde es una persona cobarde es aquella que es temerosa de enfrentarse a alguien o a algo. Ya uno está teniendo cobardía ahí. De tomar una decisión por sí mismo. Es alguien que se escuda detrás de otros, que habla, acusa a otros sin que aquel esté presente, se avergüenza de que lo descubran y nunca asume su responsabilidad. Es muy arrogante y agresivo cuando está en grupo con otros que le apoyan, pero es muy tímido y débil para hablar con alguien frente a frente, ¿no? Todo eso encierra lo que es un cobarde, ¿ah? Persona que cuando está en grupo se envalentona, ¿ah? Y cuando está solo, wow. Sobre todo a veces lo ve uno en los grupos de chicos de colegio, ¿ah? Cuando van en grupo, bueno, eso insultan a todo mundo, pero los ve uno solos, wow, quietitos ahí en el asiento, ¿ah? Cobardía, ¿ah? O sea, entonces, si nos da miedo enfrentar algo a alguien, cobardía, ¿ah? Entonces, a lo mejor usted y yo hemos podido tener actitudes cobardes y ni siquiera nos hemos podido dar cuenta, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy hablando de la cobardía? Y le hemos llamado a este video, nada más para efectos de ahí, que quede registrado, la cobardía espiritual, así le vamos a poner, la cobardía espiritual. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto de cobarde y el desertores y todo eso? Acabamos de leer un versículo donde hablaba de que gente que conociendo la verdad ha decidido volver atrás, ¿no? Y el consejo de la palabra es, mejor les hubiera sido no haber conocido. Anoche que estaba yo viendo el mensaje y todo eso, no sé, se me vino como, a mí me gusta mucho la película de Jesús de Nazaret, que dura como 6 horas, ¿no? Esa para mí es la mejor, ¿eh? Y he de confesar algo, ¿no? Yo no sé si eso raya en idolatría aquí entre nosotros, pero para mí es como el Jesucristo que más se parece a la imagen que yo tengo de Jesucristo, ¿eh? Porque a mí, yo comencé a ver una película de Jesús y como que sale con el pelo corto y como que me desanimo, y no se parece, no sé por qué. No sé, pero ese Jesús me parece a mí como muy... Y es una película completa, 6 horas. Por ahí tengo una anécdota una vez que la descargué de internet porque decía descargar la película en español, ¿ah? Y duró toda la noche descargue y descargue y descargue. Cuando al otro día dije, ay, wow, ya está descargada. Y cuando fui a verla, la había descargado con ese español de España, ¿ah? Ay, qué desastre eso, porque
no digo porque es que comienza a oír hablar a Jesús así como tío, que yo no sé qué, no. Entonces volví, la bajé, pero a lo que venía era ese pasaje donde está Jesús con los fariseos, donde le da la vista al ciego, y la gente dice, no, ese ciego está mintiendo, que yo no sé qué. El enfrentamiento de Jesús con los fariseos, es esa partecita, porque la película es tan larga que hay que verla por partes, donde él les dice, yo he venido a dar vista a los ciegos, es más, a quitar la vista a aquellos que ven, ¿no? Que la tienen. Y el mismo ellos dicen, ¿qué? ¿Y nosotros qué? ¿Somos ciegos o qué? Dice, bueno, si hubieran sido ciegos, no habría pecado, ¿ah? Pero ahora que dicen que ven, vuestro pecado permanece, ¿no? Y ahí en adelante viene hipócritas, sepulcros banqueados, todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, eso de ser cobarde es bien peligroso. ¿Y por qué es peligroso? ¿Por qué creen ustedes que es peligroso eso de la cobardía? Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces los cobardes están en la lista. Entonces es muy importante que nosotros manejemos eso, ¿no? ¿Quiénes están en la lista? ¿Quiénes califican ahí? Los idólatras, a veces manejamos las cosas grandes, ¿no? Los idólatras, fornicarios, está bien todo eso, wow, las zorras grandes, ¿no? Pero ¿qué hay de las zorras pequeñas, no? Aquellas que se escabullen ahí, que uno no las ve, ¿no? Porque el peligro de las zorras pequeñas es ese. ¿Por qué se comen los viñedos? Porque uno no las ve, ¿no? Están trabajando ¿por dónde? Por debajo, ¿ah? Se están comiendo todo. Cuando uno menos piensa, plum, cayó la uva, cayó esto. Se comieron todo el viñedo. Entonces, la cobardía entra en esa lista. Entonces, por eso es que es peligrosísimo entrar ahí. Obviamente que cuando uno despoja a alguien de un derecho, eso es un acto cobarde, ¿amén o no? Cuando alguien se ha ganado algo con su esfuerzo y usted lo despoja de aquello, es un acto de cobardía, ¿no? Estos días leía yo ¿se acuerdan lo de ¿cómo era que le llamaba eso? La viña que Acab no le quería vender al otro, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? De Nabot, que al final no la quiso vender porque era una heredad de sus padres, ¿no? Él conocía la ley y decía, yo no te la puedo dar, no te la puedo vender porque eso es una heredad de mis padres y de mí va a pasar a mis hijos. Pero al final el otro lo despojó de su viña, ¿eh? Un acto de cobardía. Cuando uno despoja a alguien de algo que es de él, que alguien que se ha ganado, es un acto de cobardía, aparte de que es un acto de irresponsabilidad. ¿Amén? Espiritualmente hay un acto de irresponsabilidad tremendo que también raya en la cobardía que nosotros hacemos. Espiritualmente, cuando nosotros defraudamos nuestra alma. ¿Amén? ¿Quién defrauda su alma? El que peca. Dice la palabra que el que peca defrauda su alma. ¿Y qué es defraudar? Quitar un derecho adquirido, ¿no? Nuestra alma nace con el derecho de ser salva, de salvarse, pero nosotros por medio de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestros pecados, lo que hacemos es defraudarla, o sea, quitarle ese derecho. Esa es la actitud más irresponsable que nosotros podemos tener desde el punto de vista espiritual, ¿no? Amén, hermanos. Bien, el solo hecho de uno no aceptar a Cristo y darse esa oportunidad de tener una vida diferente, un estilo de vida al nivel que Dios quiere, ya es por sí solo un acto de cobardía, ¿eh? Porque estamos quitándonos a nosotros mismos un derecho adquirido. El Señor nos creó ¿para qué? Para disfrutar de las cosas que Él nos ha dado, que Él ha dispuesto para que cada uno haga, ¿no? Fructificados, multiplicados, sojuzgar todo, ¿ah? Pero nosotros obviamente decidimos más bien irnos por otro lado. Entonces eso es un acto de cobardía, ¿no? Entonces, si no recibir a Cristo es un acto de cobardía, imagínense, peor aún, cuando uno ya lo ha recibido y decide dar marcha atrás. Doble acto de cobardía todavía, porque ya probaste las mieles del reino, ¿ah? Probaste lo que era una vida con Cristo, ¿ah? Pero cobardemente has decidido más bien regresar a Egipto, ¿ah? Bajar a buscar ayuda donde está el enemigo, ¿no? Entonces, por ahí anda todo esto de la cobardía, realmente no darnos la oportunidad de seguir al Señor tal cual como Él espera que nosotros lo hagamos, ¿no? O dígame si usted no conoce personas que empezaron bien y que ahora no las vemos, ¿no? Yo veo muchas sillas vacías y yo espero que cada silla vacía de esa sea una persona que a lo mejor hoy salió de la ciudad, que a lo mejor, no sé, pero muchas de esas sillas vacías, porque las hemos visto vacías de domingo a domingo, personas que a veces veíamos, quién sabe dónde estén, ¿ah? En nuestro corazón lo que anhelaríamos por lo menos es que estén en otra iglesia, ¿eh? Que no se hayan apartado del Señor, pero sí sabemos que hay muchas de esas sillas vacías que son personas que hoy o por hoy no están en nada, ¿eh? Hoy por hoy no están en nada. Entonces cobardemente han decidido dar marcha
atrás, habiéndole conocido, obviamente han decidido regresar a la esclavitud. Mira lo que dice Gálatas 3:1, dice, oh Gálatas insensatos, decía Pablo, ¿ah? Póngale su nombre, póngale el nombre de alguien que usted conozca, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, ¿qué vieron ustedes allá afuera que les llamó la atención como para apartarse de la verdad, ¿no? Como para darle la espalda al Señor. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente, para no obedecerle. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado, crucificado. Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora están terminando ¿dónde? En la carne. ¿Cuánta gente no ha visto usted y yo que empezaron bien en el Espíritu, pero como Lot, poco a poco, ¿qué? ¿Llegaron a dónde? A Sodoma. ¿Cómo llegó Lot a Sodoma? Poco a poco fue moviendo sus tiendas, fue moviendo sus tiendas, y cuando menos pensó, llegó a Sodoma. Porque esa es una pregunta que uno se hace, ¿cómo es que una persona como Lot iba a estar allá en medio de ese pueblo tan pecador, ¿no? Pues fue corriendo a sus tiendas y llegó allá. Y lo más tremendo es que la Biblia no menciona de que Lot haya llegado casado a Sodoma. Él salió soltero, se separó soltero de Abraham, pero en un momento se casó allá. O sea que la esposa que él consiguió fue allá, ¿no? Entonces mire el peligro que es mezclarse uno con lo que Dios ya nos ha dicho que no nos mezclemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos obviamente que seguir los ejemplos que ya han pasado, ¿no? Abandonar a Dios, desertar, es algo que siempre se ha dado en la humanidad, ¿no? Eso no es algo nuevo. No es que conocemos gente que mira, 1 o 2 domingos y se fueron, ¿ah? Desertaron, ¿ah? Esto no es algo nuevo. ¿Quién fue la primera persona que cobardemente le dio la espalda a Dios así o que renunció a lo que Dios le había dado? ¿Quién fue? Adán, ¿no? Primer acto de cobardía de Adán, según la definición que vimos ahora. Cuando pecó, ¿qué hizo? Se escondió, como los cobardes, ¿no? Cuando lo descubrieron y salió del escondite y le preguntaban que por qué había hecho eso, ¿qué hizo? Le echó la culpa a otro, ¿no? Cobarde. De acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿no? Le da miedo enfrentar algo, ¿no? O simplemente se escuda culpando a los demás, ¿no? Acto de cobardía, ¿eh? Empezando por ahí, mira, Adán ahí arrancando. Hasta el sol de hoy seguimos viendo las mismas actitudes. ¿Estamos, hermanos? Pero bueno, hay otros ejemplos en la Biblia, hay muchos, pero los dos como más significativos podríamos citar, por ejemplo, el caso del rey Saúl. ¿Y por qué es importante el caso del rey Saúl? Porque fue el primer rey de Israel, o sea, de todo Israel fue escogido. Por algo Dios lo escogió, amén. Dios lo escogió por algo. Entonces dice que el Espíritu de Dios estaba con él. Dice 1 Samuel 15:11, a pesar de que el Espíritu de Dios estaba con él, mira lo que está escrito en 1 Samuel 15:11 y dice el Señor de Saúl. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Usted imagina que eso quede escrito en la palabra de uno? Qué triste, ¿ah? Que después de Dios haberlo escogido, el Espíritu Santo estar con él, que él diga, wow, me pesa haber escogido a este porque a pesar de todo, mira, se ha vuelto contra mí, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Desobedeció a Dios, ¿ah? Y en una actitud cobarde cuando le preguntaron, oye, ¿y por qué hiciste eso? ¿Qué dijo? El pueblo me presionó. Wow, lo mismo, ¿ah? Lo mismo de Adán, ¿no? Echarle la culpa a los demás. Lo mismo, es la misma actitud, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo obviamente Saúl, pero no solamente eso, en ese deseo envanecido de perseguir a David y todo ese asunto para matarlo, por ahí mató a un pueblo lleno de sacerdotes de Jehová, o sea, hizo una cantidad de tonteras ahí, a pesar de que habían grandes planes para él, ¿no? Otro ejemplo, ¿cuál puede ser? Salomón. Imagina que Salomón caminó con Dios muchísimo tiempo, ¿ah? De hecho, siempre queda escrito en la palabra ahí que fue una persona que deslumbró a Dios, ¿ah? Cuando Dios dijo, pídeme lo que quieras, ¿ah? ¿Qué le pidió él? Sabiduría, ¿no? Wow, y Dios dijo, wow, ¿ah? ¿Te imaginas lo que es sorprender a Dios? Tremendo, ¿ah? A pesar de todo lo que recibió, sabiduría, riquezas, tuvo las mujeres que quiso, tuvo poder, hizo grandes cosas, pero dice que al final de sus días decidió darle la espalda a Dios, cayó en idolatría, comenzaba a mezclarse con mujeres que no, nada que ver, ¿no? Entonces, Salomón, ¿y qué está escrito ahí en Salomón? Muchas cosas, ¿no? El privilegio de haber sido la persona escogida para que construyera el templo, ¿ah? Mire lo que dice en 1 Crónicas 22, Dios dice, Él edificará casa a mi nombre, y Él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Eso estaba escrito antes de, ¿ah? Ya después cuando pasó todo, ¿sabe qué está escrito también? Dice que Salomón
no tuvo un corazón perfecto para con Dios, como sí lo tuvo ¿quién? David, su padre. Eso está escrito ahí. Entonces, Salomón fue otra persona que después de haber conocido todas las bondades de caminar con Dios, decidió dar marcha atrás, ¿no? Y eso viene desde el antiguo pacto, la historia de Dios con su pueblo siempre, ¿no? En Jeremías, que está escrito, el Señor dice: dos males ha hecho este pueblo. Primero, me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, ¿ah? Y segundo, han construido para ellos ¿qué? Cisternas rotas que no retienen nada. ¿Qué es construir cisternas rotas? Apoyarse uno en sus propias fuerzas, ¿ah? Creer que uno puede sin necesidad de Dios, ¿ah? Comenzar a construir obviamente con sus propias manos fuera de la guía del Señor. Entonces todo eso viene desde el antiguo pacto. Ahora, si nos vamos al nuevo pacto es lo mismo, no cambia nada. Y hay un ejemplo claro ahí que es Juan capítulo 6. Y si usted ve el capítulo 6 de Juan completo, desde que empieza hasta que termina, usted se va a dar cuenta cómo empieza. ¿Cómo empieza? Cuando él alimenta ¿a cuántos? A 5,000, ¿ah? ¿Se acuerdan la historia de los 5,000? Están ahí todos y dicen, no, déles de comer. Y dice, pues es que no tenemos comida, apenas hay dos panes y 3 pesos, ¿no? O 5 pesos, no sé, lo que hubieran. Pero eran 5,000 personas. Los alimentó ¿por qué habían 5,000? Por las razones que les dije al principio, ¿ah? Mucha gente se agolpaba ahí, se amontonaba para diferentes cosas, ¿no? Los alimentó, después vino la gente obviamente vio la mano del Señor, los milagros, después dijo que era el pan de vida, caminó sobre las aguas. ¿Y cómo termina el capítulo 6 de Juan? Juan 6, 6, 6, que me lo sé así porque imagínense esa cita. Juan 6, 66 dice que muchos discípulos comenzaron ¿a qué? A irse, ¿no? A dejarlo solo. ¿Por qué? Porque dura era su palabra, ¿no? Ahora, ¿qué hizo el Señor para merecer eso? Nada, simplemente darle la palabra como tiene que ser, ¿no? Porque está bien, hay momentos en la vida en que tú puedes recibir tu pancito, tu pececito, pero también tienes que recibir el consejo de la palabra. Dice que el pecado se corrige ¿cómo? Con misericordia y verdad. No puede ser solo misericordia, misericordia, misericordia. También necesitas verdad para corregir, si no, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, unos se van por lo duro de la palabra, otros se van, como comentamos un domingo de estos, porque no ven el mover del Espíritu. Aquí yo creo que llega alguien acostumbrado a esos mover del Espíritu y dice, no, esto no es lo mío, porque no veo a nadie en el suelo revolcándose, ¿ah? No veo a nadie empujando a nadie, ¿no? Aquí no se mueve el Espíritu. Entonces mucha gente se va por eso, ¿no? Emociones, la parte almática, ¿no? Otros se van por lo duro de la palabra. Nosotros allá, a nosotros en la iglesia nos llamaba la atención eso, que decía que hay mucha gente que se iba en la iglesia por lo duro de la palabra, pero hay mucha gente que permanece en la iglesia por lo duro de la palabra. Entonces mire qué relativo, ¿ah? Y es la misma palabra, ¿no? Todo depende de quién, del que la oye, ¿ah? Todo depende de cómo la quieres tú recibir. ¿Estamos, hermanos? Alejarse de Dios es muy fácil. ¿Están de acuerdo en eso? Mantenerse es lo verdaderamente difícil. O dígame, ¿cuán difícil ha sido para usted traer a alguien a la iglesia? No a esta, sino en todo el tiempo que usted lleva en su historia de cristianismo, decir, vieras cómo he insistido yo de llevar a alguien a la iglesia y me ha costado, hasta que por fin la llevé o lo llevé. Pero vieras que fue una vez nada más y el resto hasta ahí. Me costó mucho, ¿ah? Traer a gente a la iglesia cuesta, pero que la gente se vaya es muy fácil, relativamente fácil. Alejarse de Dios es facilísimo. Mantenerse, eso es lo contrario. Eso es lo que realmente cuesta, ¿no? Por eso es que el Señor insiste mucho en que tenemos que esforzarnos. Esfuérzate, sé valiente, no seas cobarde, porque esto es para valientes. El reino de los dioses es para los valientes. Bien, ahora, esos casos que usted ve de gente que viene y se va, pues son casos visibles. Nosotros tenemos aquí, como somos una iglesia pequeña, hay casos que son muy visibles, de gente que uno sabe que ya no volvieron, ¿no? Que se fueron, ¿cierto? Que estuvieron bien, caminando, hicieron su esfuerzo, se les dio palabra, se les dio consejo, pero bueno, de una u otra forma tomaron la decisión de desertar, de irse, decir, esto no es lo mío. Insisto, yo anhelaría en mi corazón que si usted es una persona que se ha ido de la iglesia, estés en otra, ¿ah? Andes buscando a alguien, algo no que se acomode a ti, sino que tal vez sea más cómodo en el sentido de la distancia, que sea buena palabra, que te sientas cómodo, porque no todos los predicadores somos moneditas ¿cómo dicen? ¿Moneditas de qué? De oro para caerle bien a todo el mundo, ¿no? Hay gente que dice, no me gusta como predica ese pastor, me gusta más el otro. Entonces búscate a alguien pero si estás en eso, estás en un grave error, porque realmente uno debe ir en pos de ¿qué? De la palabra, ¿no? La palabra realmente, porque no importa quién la lleve, lo importante es quién la envía, ¿no?
Acuérdate que cuando uno le iban a buscar a la casa y tocaban y dice, ¿quién es? Es Ever. ¿Pero de parte de quién vienes? De don Jorge. Ah, bueno, siga, ¿no? ¿Por qué? Porque está el respaldo, ¿ah? El respaldo. Entonces no te fijes nada más en cómo predica y todo eso. Nada más asegúrate que tenga su respaldo bíblico, que esté respaldada por la palabra. Y si eso es así, no hay ninguna excusa para que no puedas permanecer ahí. Les decía que esos son los casos visibles, ¿no? Gente que ya no vemos. Pero también hay otros casos que no son tan visibles, de gente que usted ve en la iglesia físicamente, pero que espiritualmente no la vemos tampoco. Porque hay gente que viene ya, les decía ahorita, a lo mejor no estoy hablando de esta iglesia, sino en general de la iglesia, gente que va a las iglesias por costumbre, porque tiene que ir, porque lo llevan obligado, porque ya no llevan Biblia, y uno va viendo ese deterioro espiritual en algunas personas, ¿no? A mí me pasó, yo vi una familia ahí que llegaron muy animadas, y ya uno va viendo cómo van decayendo, ¿ah? Y yo decía, pero qué raro, si la palabra es la misma, de ayer, de hoy, de siempre, el estilo es el mismo, el ambiente de la iglesia es el mismo, pero uno va viendo que es cuestión de tiempo para que esa gente se vaya, ¿no? O sea, la gente ya no participa activamente en las cosas de la iglesia, ya no le ve uno ese ánimo, ya comienza a venir él solo, después viene ella, después vienen los hijos y los papás, así, ¿no? Entonces uno dice, wow, algo pasa ahí. Y uno va indagando y sí, hay cosas internas que pueden pasar a nivel familiar, pero uno dice, esa familia no va bien, no se está fortaleciendo realmente en el Señor. Y llega un momento en que ¡pum!, desaparecen, ¿ah? Esos son los casos, ya se hace visible, pero en su momento fue invisible, ¿ah? Entonces, hay muchos casos como eso. Yo anhelo que esta mañana ustedes y nosotros que estamos aquí podamos poner nuestras barbas en remojo y decir, wow, tengo algunos síntomas de eso, ¿no? Voy a tener que trabajar ahí porque soy candidato a ¿qué? A desertar en esta guerra que estoy peleando. ¿Estamos, hermanos? Personas que ya no leen la palabra. Mire lo que le decía el Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Casualmente, somos la iglesia de Efesio, pero se lo decía a Éfeso. Le decía, oye, yo reconozco que ustedes todo lo hacen bien. Se esfuerzan, hacen obras, confrontan a los falsos pastores que no son. Todo eso lo reconozco. Pero algo hay contra ustedes que han perdido, ¿qué? Su primer amor. Entonces no se confíe, hermano, ni nosotros tampoco, de que por venir a la iglesia, que leo la palabra de vez en cuando, que escucho una prédica, no se confíe. No, asegúrese de que su primer amor esté ahí todavía, ¿eh? ¿Y cómo sabe uno que está el primer amor ahí? Pues que uno siente ese deseo. Acuérdese cuando usted tuvo su primer amor, ¿no? Ese deseo que tenía, esa necesidad de ver, de compartir, de conocer, estar involucrado, ¿no? O sea, que eso no se pierda, porque cuando eso se pierde, ahí sí estamos listos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, obviamente cualquiera podría decir es que en medio de la bonanza es muy fácil, ¿eh? Los discípulos mismos lo pasaron, ¿eh? Los discípulos tuvieron sus momentos de gloria con el Señor. Ellos caminaban con el Señor y los milagros y la multiplicación de los panes y sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos. ¡Wow! Ellos al lado del Señor ahí se sentían también importantes porque eran importantes, eran parte del equipo, amén. Pero también tuvieron sus momentos de angustia, ¿no? ¿Se acuerdan lo de la tormenta que hemos compartido aquí? ¡Wow! Vamos a perecer. Se asustaron, ¿no? Nosotros en nuestro caminar también hemos tenido momentos de alegrías, de victorias, cuando hemos sido rescatados del pecado, cuando hemos conseguido un empleo, cuando nos damos el de disfrutar de una familia sana, de buenas relaciones. Todos esos son momentos de victoria, de alegría, ¿no? Pero también tenemos nuestros momentos de angustia, ¿no? En los cuales también decimos, vamos a perecer, ¿no? Ahí es donde se ve el verdadero carácter del cristiano, ¿ah? Personas que están bien y van a la iglesia, viene la primera adversidad y se van, ¿no? Qué curioso, eso es algo que uno dice, si en medio de la adversidad es donde más uno se debe de aferrar al Señor, ¿ah? De aferrarse ahí, ¿no? Como decía el profeta Habacuc, ¿no? No importa lo que esté pasando, no importa, así la higuera no florezca, o sea, en todo yo me gozaré en el Señor, ¿no? Recuerda lo que hizo David cuando tuvo su semana de angustia, de adversidad. ¿Se acuerda cuando el hijo estaba enfermo? El hijo producto del pecado, obviamente, ya el Señor le había dicho que él iba a morir, pero él se postraba, ayunaba y todo ese asunto para ver si el Señor tenía misericordia de ese niño, ¿ah? Al final, ¿qué pasó? Murió, ¿ah? Y la preocupación de la gente era, wow, ¿ahora qué vamos a hacer con este? Que mientras el niño estaba vivo, estaba ahí ayunando, ahora si le decimos que murió, ¿qué va a hacer, no? ¿Qué hizo David? Dice que se levantó, lavó su rostro, cambió sus vestidos y se fue a adorar al templo, ¿ah?
Esa es la actitud, ¿ah? En medio de la adversidad nosotros tenemos que darle gracias y glorificar al Señor. Amén, hermanos. Como decía Pablo también en Filipenses, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero más de uno dice esa frase y ni siquiera sabe de dónde viene esa frase, ¿ah? Uno tendría que leer versículos hacia atrás cuando él decía, hermanos, yo no lo digo porque yo no haya sufrido escasez ni nada de eso, no, yo ya sé lo que es vivir en abundancia, sé lo que es tener, sé lo que es comer bien, sé lo que es aguantar hambre, sé lo que es estar en prisiones, sé lo que es naufragar, todo eso lo sé. Y por eso puedo decirte que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero hay que pasar por ahí, independiente de las circunstancias, hay que darle gracias a Dios. Ahora, ¿por qué se va la gente de las iglesias, hermanos? Y no de las iglesias, sino de Cristo. Porque una persona cambia de iglesia, no estamos diciendo que se fue de la iglesia, ¿no? Simplemente, ¿por qué desertan? ¿Por qué deciden darle la espalda al Señor? Obviamente hay un versículo que dice que el que se desvía de su camino es ¿qué? Es porque va tras los deseos de su corazón, ¿no? Mucha gente de estos grandes pastores y siervos que hay ahora se han desviado, ¿por qué? Porque han decidido ir tras los deseos de su corazón y en su corazón hay un solo deseo en particular. ¿Cuál es? El dinero, ¿ah? Eso los ha desviado, ¿no? Pero hay varias razones más puntuales por las cuales la gente se va de las iglesias y quisiera tocar algunas de ellas para que en algún momento nos puedes también tocar a nosotros, ¿no? Tal vez no nos hemos ido, pero podemos estar en alguna situación parecida a esta que sea cuestión de tiempo nada más para que diga, wow, me voy, ¿no? Lo primero puede ser porque son muy neófitos o novatos, ¿no? Personas que están recién empezando su relación con Cristo, entonces llegan con unas falsas expectativas al Señor, creyendo que porque le entrego mi vida al Señor todo se va a solucionar como por arte de magia, mis deudas van a desaparecer, mis problemas van a desaparecer, y no es así, ¿no? Esa es una de las principales razones. Carecen de algo que debe caracterizar al cristiano, que es, y es parte del fruto del Espíritu, la paciencia, ¿eh? La paciencia es clave en nuestro caminar cristiano, ¿ah? Si no tenemos paciencia, nada. Mire, ¿por qué perdió Moisés la bendición de entrar a la tierra prometida? Perdió la paciencia, ¿ah? Perdió la paciencia. Entonces, cuando una persona es neófita o está recién sembrada, y si no está bien fundamentada, y si no está claro el por qué está buscando al Señor, es candidato uno a dar marcha atrás, ¿no? Ahora usted dirá, pero un neófito es el que apenas le ha entregado su vida al Señor, ¿no? Bueno, un neófito es aquel que se ha quedado, hay gente que lleva años de haberle entregado su vida al Señor y se han quedado en esa clasificación de neófito. Un neófito es un inexperto, alguien que está empezando, ¿ah? Si usted ya lleva años o meses en una iglesia y usted todavía está en la categoría de neófito, hay algo que no está funcionando ahí. ¿Por qué? Porque la palabra nos insta que nosotros tenemos que crecer, cada vez alimentarnos más de la palabra. ¿Para qué? Para que podamos crecer, ¿no? Para que estemos enteramente preparados para recibir las bendiciones de Dios. Si no, no lo vamos a poder hacer. Entonces, son personas que a pesar de llevar tiempo en la iglesia, siguen ignorando las escrituras, ¿no? Porque ¿de qué se alimentan? De prédicas de otros, de mensajes de otros, no escudriñan la palabra. ¿Usted se acuerda cuando, y lo hemos compartido aquí, que Pilato le dijo al Señor, hey, tú eres el rey de los judíos, ¿se acuerdan? Y el Señor, ¿qué le dijo? Pero eso que eso lo dices tú porque lo has escuchado de otros o porque tú lo sabes, tú tienes convicción de eso. Es lo mismo, ¿no? ¿Quién es Jesús para usted? Ese concepto que usted tiene de nuestro Señor Jesucristo, ¿es porque usted lo ha escuchado de otros o porque usted ha pagado el precio de escudriñar la palabra y de conocer a la persona de Cristo? Porque muchos anhelan decir aquello que dice, es que el que dice que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo, ¿no? Y la gente quiere andar como Él anduvo, pero no saben cómo Él anduvo. Hay algo en la ecuación que no cuadra, ¿no? Entonces, cuando una persona es neófita, novata, es candidato a salir. Mire que por eso es que los testigos de Jehová, que uno sabe que están en una doctrina equivocada, a ellos es bien complicado sacarlos de ahí. ¿Saben por qué? Porque lo poquito que sustenta esa doctrina, ellos lo tienen, pero ellos sí están enteramente preparados, ¿ah? Para defender eso de lo cual creen, ¿ah? Se han preparado para eso, han recibido instrucción en eso y se esmeran en eso. Y es algo de admirar de ellos, ¿no? La pasión que le ponen a lo que creen, ¿no? Están equivocados, pero por lo menos le ponen pasión, ¿no? Eso es algo que deberíamos nosotros aprender, por lo menos esa parte, ¿no? Tenemos que fortalecer nuestros fundamentos. Dice el libro de Gálatas 4:1, que en tanto que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo. O sea, si usted y yo somos herederos, porque dice que en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, somos coherederos de sus promesas. Pero si usted y yo somos neófitos, somos niños,
En nada nos diferimos con aquel que está afuera, con el esclavo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar al mando de tutores, ¿no? Recuerda que cuando un niño es heredero no puede hacer uso de su herencia, tiene que estar ahí al mando de ¿quién? De tutores. ¿Hasta cuándo? Hasta que crezca, ¿eh? Entonces no depende de él, ¿no? Entonces tenemos que crecer para poder dar fruto. Recuerde que biológicamente para poder dar fruto hay que crecer, ¿eh? Porque todo nace, crece, se reproduce y muere, ¿eh? Tarde que temprano usted y yo vamos a morir, pero lo ideal es que antes de que muramos demos fruto. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Amén, hermanos. Bien, otra razón por la cual la gente se va de las iglesias cuando no son firmes, cuando son personas débiles en la fe, cuando son personas de doble ánimo, que hoy están, mañana no están, hoy sí, mañana no. Entonces son personas que facilito se van, ¿no? Están esperando cualquier cosita para irse, ¿eh? Pero cualquier cosita, ¿eh? Que pase, pero lo mínimo, y se van. Insisto yo, ojalá se fueran para otro lado, pero desafortunadamente la mayoría no se van para otra iglesia. Voy a leerles a ustedes lo que está en Efesios 6, 10 y 11. Escuche bien lo que le voy a leer, porque después le voy a preguntar cuáles son las palabras que usted cree que se repitieron más ahí o que se hizo más énfasis en lo que voy a leer. Usted también ahí en el video haga el ejercicio. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. ¿En qué se hizo más énfasis ahí? ¿Estar qué? Estar firmes, ¿no? Estar firmes y esforzarse y combatir, ¿no? Este versículo nos da obviamente todas las armas que nosotros tenemos para defendernos, ¿no? Pero si usted ve, usted hace una recopilación, todas hacen parte de ¿qué? ¿De la armadura de quién? De un soldado, ¿ah? Pablo lo usaba porque Pablo conocía todo el ambiente romano, toda la cultura, entonces se basaba en eso para que la gente entendiera, ¿no? Pero si usted ve cada una de las piezas de la armadura, todas, la mayoría son para defenderse, ¿no? El escudo, el yelmo, todo eso, ¿no? Solamente hay una para atacar, ¿cuál es? La espada del Espíritu. Esa es la que nosotros necesitamos y es suficiente, ¿eh? Pero es responsabilidad suya y responsabilidad mía, ¿qué? Aprender a usarla. De nada te sirve que tú estés armado hasta los dientes si no sabes usar tus armas, ¿no? De nada te sirve que tú estés armado, que sepas usar tus armas si no tienes identificado al enemigo, ¿ah? Y al revés, usted puede hacer todas las combinaciones que quiera ahí. De nada te sirve tener ubicado al enemigo si no tienes armas. Y bueno, haga todas las combinaciones que quiera, ¿ah? Entonces aquí lo importante es, ubica a tu enemigo, aprende a manejar tus armas. Y como le decían a algún rey allá, está bien, ya estoy armado, ya ubiqué al enemigo. ¿Quién va a empezar la guerra? ¿Quién empezará la batalla? ¿Se acuerdan del rey aquel? Que vino el profeta y le dice: oye, Dios va a poner todo en tus manos, va a poner a todos estos pueblos, o sea, todo está listo. Y dice el rey: wow, qué bueno, ¿ah? ¿Y quién va a empezar la batalla? Y dice: tú la vas a empezar, ¿no? Entonces, si usted tiene ubicado a su enemigo, haga lo que dice el Salmo 18, persígalo, vaya, y no regrese hasta qué, hasta que lo hayas destruido, hasta que lo hayas acabado. Pero asegúrate de ir armado y asegúrate de conocer las armas, porque si tú vas armado y no sabes manejar tus armas, con la misma arma te pueden dar, ¿no? ¿Cierto que sí? Pasa en lo espiritual, pasa en lo natural también, ¿no? A veces la gente ya está armada y no sabe manejar eso y con esa misma arma los asaltan, pero bueno, eso es otro tema. Entonces tenemos que edificar, hermanos, sobre la roca. No podemos ignorar las acechanzas del enemigo. La palabra dice que él está ahí acechando, entonces tenemos que estar ahí. No podemos nosotros cobardemente desertar y dar marcha atrás. Tenemos más bien que fortalecernos cada vez más. ¿Cómo nos fortalecemos? Por medio de la palabra, ¿no? Que está ahí, para que usted y yo estemos bien preparados para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Bien, entonces tenemos los neófitos, tenemos la gente de doble ánimo, débiles de la fe, pero hay otros, ¿no? Los que se duermen,
nada personal con algunos. O sea, ¿se duermen en qué sentido? Se descuidan, se relajan, ¿no? Personas que ya le entregué mi vida al Señor, ya estoy ahí, yo voy a la iglesia, yo leo la palabra, ya lo sé todo, ya los principios de Efesios ya los conozco de arriba abajo, ya sé qué es el renovar de la mente, el viejo hombre, no me vengan con eso otra vez. Ya todo lo sé, ¿no? Eso es peligrosísimo, ¿eh? Relajarse, dormirse, ¿no? Entonces, no dar cabida al Señor, porque cuando uno se relaja, se descuida y todo ese asunto, uno ya, como cree que lo sabe todo, va a impedir que entren cosas nuevas, ¿no? Falta de humildad, soberbia que le llaman, ¿no? Una de las características del soberbio es que no quiere, ya todo lo sabe, ya no me dé más consejos, ya todo lo sé. O sea, y para la soberbia, ¿cuál es el antídoto? Que lo vimos aquí alguna vez. La humildad, ¿eh? Eso es la clave, ¿no? Caminar en humildad, ¿no? Entonces, muchas veces la gente ni cuenta se da de que está en esa actitud de adormecimiento, de relajamiento, de relax, ¿no? O sea, la gente no se da cuenta. Entonces, por eso es importante que hoy todos nos pesemos, examinemos nuestra fe y pensemos primero, ¿qué tan neófitos estamos siendo? ¿Hemos crecido? Algunos dirán, sí, voy creciendo, pero lo importante es que usted reconozca que va en pos de ese crecimiento, ¿no? Ahora, ¿es una persona de doble ánimo? Si eres una persona de doble ánimo, examínate también ahí. Y obviamente si estás en un relax, hay mucha gente que anda relajada, ¿eh? Yo, no sé, tengo que llamar a algunos porque ya no los he visto hace varios domingos, ¿no? A ver qué pasó, ¿no? Pues los he visto como en un relax, ¿no? Ahorita estaba hablando yo con Miguelito eso, de que sí, hay algunas personas que ya no las volvimos a ver, entonces hay que hacer contacto porque está bien, uno llama y pregunta, hay gente muy sincera, ¿no? Que te dice, pastor, yo no voy porque me da pereza. Wow, por lo menos esa persona es sincera, ¿eh? Pero hay otras personas que dicen, es que viera que este domingo aquí, allá, el otro domingo también, entonces ya dije, wow, no sé. De todas formas uno hace su labor, ¿eh? Porque cuando uno sabe que hay gente que conoce palabra, pues bueno, ya el Espíritu Santo tratará con cada uno, ¿no? ¿Acuerdan que hablábamos de las 99 ovejas y una que se desvíe y todo eso? ¿Hasta qué punto vale la pena ir por una y dejar las 99 que están caminando bien y todo ese asunto? Hay que hacer el esfuerzo, pero si esa oveja no quiere regresar, pues hay que dejar que cada uno agarre camino. ¿Estamos, hermanos? Es muy peligroso, aparte de ser cobarde y desertar, alejarse de Dios es tremendamente peligroso, ¿eh? Si usted es una persona que nunca le ha entregado su vida a Cristo, usted debe saber que el estilo de vida que usted está llevando no tiene nada que ver con lo que Dios anhela para usted y para mí, ¿no? Ahora, si usted es una persona que le ha entregado su vida al Señor y ha echado para atrás, usted también se va a dar cuenta de lo que decía ahora. Su estado ahorita es peor que el primero, ¿ah? Porque ya ni para pecador sirve uno, ¿ah? Porque ya hay conocimiento, ¿ah? Si usted es una persona que está todavía en la iglesia, pero está dando síntomas de que ya no es lo mismo, ya como que estoy como desencantado, ¿no? Utilizando una palabra que no deberíamos de utilizar ahí porque nada que ver, pero para que nos entendamos, estoy como desanimado, ¿no? Entonces, pellizquese nada más, examínese porque es bien peligroso. Dice la palabra que la vida del pecador es dura. Sin lugar a dudas, vivir apartado del Señor te llena de incertidumbre emocional, te llena de incertidumbre hasta física, ¿eh? Personas decaen y todo ese asunto, el rendimiento no es lo mismo, ni en lo laboral, o sea, ya ni para eso sirve, ¿no? Mejor hubiera sido que nunca hubieras conocido realmente la verdad, ¿no? Entonces, entre más tiempo pases tú en ese estado separado de Dios, es peor, ¿no? Porque te va a costar más regresar, ¿no? Cuando una persona está recién, no, es que hace 15 días que no me congrego, 3 semanas, es más fácil regresar que aquel que diga, uy, hace 6 meses que ya no voy a la iglesia. ¿Cómo va a costar? Mire que ahí es donde radica una buena diferencia entre lo que fue la actitud de Saúl y la actitud de David, porque ambos pecaron, ¿no? Y si usted se pone a analizar el pecado de David y el pecado de Saúl, usted diría, wow, pero el pecado de David fue más tremendo que el de Saúl, ¿ah? Porque ¿se acuerdan cuál fue el pecado de David, no? O sea, adúltero, asesino, todo eso. ¿Y el pecado de Saúl cuál fue? Desobedeció, ¿ah? Uno diría, wow, en lo humano uno diría, un pecado contra el otro, este está más suave, ¿eh? En lo natural, ¿no? Ahora, obviamente, pecado es pecado, pero en las cosas de Dios no es tanto el pecado, sino que la actitud después del pecado, ¿ah? O sea, la actitud de Saúl, ¿cuál fue? Que la gente no se diera cuenta que Dios ya no estaba con él. Por eso le decía a Samuel, ¿no? Vamos, acompáñame para que la gente me vea contigo, ¿no? Esa era la actitud de Saúl, ¿no? Que la gente no se diera cuenta de que ya Dios no estaba con él y seguía con ese deseo de venganza, ¿no? ¿Cuál fue la actitud de David? ¿Quién le dijo a David que había pecado? ¿Quién?
Natán, ¿ah? Natán le dijo, oye David, tú eres ese hombre, ¿ah? Porque le dijo, hay una persona que pecó y todo eso, wow, ¿quién fue? Tú eres ese hombre, ¿ah? Entonces, por eso es que es bueno, a veces a uno le dicen, hermano, es que no se puede señalar, no se puede juzgar, no se puede... No, si no, ¿qué pasa si no hubiera habido un Natán ahí? ¿Qué hubiera pasado con David? Se hubiera perdido, ¿ah? Entonces, pero la actitud de David después del pecado, ¿cuál fue? Y eso está en el Salmo 51, yo por aquí lo tengo, nada más no lo busquen. Salmo 51, hay una parte, todo el Salmo 51 fue escrito para eso, ¿eh? Por David. Imagínate cómo empieza el Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu recto dentro de mí. Y hay una parte clave donde él dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Esa fue la actitud de David, ¿no? Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros, o sea, que el Señor no aparte su presencia de la vida de cada uno de nosotros, porque la vida sin Dios es bien complicada, bien dura. ¿Estamos, hermanos? Entonces va a costar realmente si no tomamos la decisión de nosotros llevar una vida en santidad, ¿no? Andar sin dirección, cuando usted lo puede ver. Me imagino que usted conoce casos, yo conozco casos de gente que ha andado bien con Dios y después ha decidido echar marcha atrás. Y usted ve que ya la actitud es totalmente diferente, ¿eh? La forma hasta de mirar, ¿no? La forma de tratar a las personas, el vocabulario cambia, todas las decisiones que toman. Uno dice, pero wow, si esta persona estaba bien, estaba caminando correctamente, pero ya el solo hecho de decidirse, desviarse, cambia totalmente su modo de vida, ¿no? Entonces, eso es bien delicado, ¿verdad? Si usted es una persona que lo ha hecho, usted sabrá de qué le estoy hablando, pero déjeme decirle que hay esperanza mientras estés vivo, ¿no? Mientras tú decides realmente volver tu mirada al Señor. ¿Estamos, hermanos? Ahora, el problema no es que uno diría, sí, pero solo la persona que decidió retroceder o irse hacia atrás, ¿no? El problema no es que seas solamente tú, el problema es que con la decisión tuya involucras a toda la gente que te rodea o por lo menos la gente que te sigue, ¿ah? Si es una persona cabeza de familia, bueno, personas que deciden darle su espalda a Dios y arrastran con ellos a esposa, hijos y todo, ¿ah? Entonces eso es lo delicado, ¿no? Que nosotros somos responsables de aquellas personas que nos siguen, ¿no? Entonces no es solamente que te involucra a ti y a mí, sino a las personas que están detrás de nosotros. ¿Estamos, hermanos? Tendrán una influencia negativa en los demás y definitivamente nuestra vida quedará en ruinas, ¿no? ¿Qué es en ruinas? Totalmente destruida, ¿no? En cero, ¿ah? ¿Qué caracteriza una ruina? Que no tiene forma, ¿ah? Bueno, las ruinas de aquí, que aquí estamos frente a las ruinas de Cartago, no es que no tengan forma, ¿ah? Pero no tiene una forma terminada, ¿no? Eso es lo que caracteriza una ruina, todavía está incompleta, hay algo que le falta, ¿no? Entonces, tu vida sin Cristo será una vida en ruinas, será una vida incompleta, una vida a la que le falta algo, ¿no? Quiero terminar, perdón, sin propósito de nada, ¿no? Uno de los objetivos por el cual uno puede ir en pos de un destino final es cuando tú sabes de dónde vienes y cuál es tu propósito de vida, ¿eh? Pero si tú no sabes cuál es tu propósito de vida, ¿cómo vas a saber para dónde vas, no? ¿Te acuerdas alguna vez que compartimos de que por qué el Señor se durmió en la barca rápidamente y todo eso? Y decía, ¿por qué estaba dormido mientras la gente estaba angustiada? Porque Él sabía que no iba a morir, conocía su propósito de vida. Entonces, si tú sabes cuál es tu propósito de vida, tú vas a saber si lo has logrado o no lo has logrado, ¿no? Es decir, mira, yo sé cuál es mi propósito, pero hasta hoy no lo he logrado, ¿ah? Entonces vas a ir caminando en pos de lograrlo, ¿no? Pero si ni siquiera sabes, va a ser muy difícil, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Quiero terminar nada más leyendo para ustedes Proverbios 23, Proverbios 1. El libro de Proverbios, hermanos, siempre le recomienda a uno a la gente que cuando empiezan a leer, empiecen también por ahí porque son vivencias, ¿ah? Son cosas de la vida diaria, ¿ah? Es un lenguaje muy fácil de entender. Y esto que está aquí en el libro de Proverbios, podríamos tomarlo como una declaración de dolor de Dios hacia aquellos que han decidido darle su espalda, ¿no? Si usted es una persona que está viendo el video, usted es una persona que alguna vez estuvo en los caminos del Señor, medite en lo que vamos a leer en el libro de Proverbios para que hagas un balance de lo que estás viviendo ahora, ¿no? Si los que estamos aquí en la iglesia o también alguien que esté viendo el video es una persona que está todavía ahí pegadito, está luchando, es bueno que tú sepas lo que te espera si decides realmente dar ese paso de alejarte de la persona de Dios. Dice la palabra en Proverbios 1:23, dice, volveos a mi represión, es como
es como uno lo puede tomar como que el Señor en medio de su desesperación le dice a la gente, vuélvanse a mí, vuélvanse a mi represión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, ¿no? Y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Qué duro, ¿ah? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ni usted en el video, anhelaría que pase eso, todo lo que acabamos de leer aquí, que en medio de nuestra calamidad Dios diga, me reiré de tu calamidad. ¿Por qué? Porque te llamé y no atendisteis. Entonces, ahora que podemos hacerlo, atienda el consejo, vuelvan a amistad con Dios, vuelca su mirada a Él, ¿no? Y si usted es una persona que está ahí como coqueteando con el desgano, vuelvan a amistad con Él, vuelva a su primer amor, vuelva a sus primeras obras, vuelva a la senda antigua. Eso es lo que el Señor aconseja, ¿no? Y si lo hacemos, ¿sabe qué pasa? Todo lo que leímos se resume para aquellos que están en el lado contrario, dice un solo versículo: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal. ¿En cuál grupo quiere estar? ¿En este versículo o en los 10 que leímos? ¿Depende de quién? Depende de usted y depende de mí, ¿no? Nada de cobardías, no se nos ha sido dado ese espíritu, sino de poder. Cuando digo espíritu de poder no me refiero a que tenemos el poder, ¿no? Sino de que somos capaces de hacer las cosas. Yo puedo hacerlo, un espíritu de poder, de dominio propio y de amor. Porque si no hay amor, nada soy. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias al Señor por la palabra que hemos podido compartir en esta mañana. Yo espero que nos haya quedado claro de que para nada el Señor anhela que usted y yo seamos desertores de esta guerra que está declarada, sino que seamos militantes para defender el Evangelio, para que seamos soldados de Cristo, ¿no? Pero para eso hay que estar entrenado, hay que estar preparado. Y como soldados, obviamente, usando un lenguaje militar ahí, la iglesia, la congregación en la que usted va, tómela como el cuartel donde usted va a entrenarse, usted va a recibir alimento, ¿ah? Los soldados por lo general no es que lo llevan al batallón y dicen, voy a ir a almorzar a la casa de mi mamá. No, tienen que comer lo que se da ahí en el cuartel, ¿ah? Ahí, tiene que estar ahí, tiene que ser instruido yo no estoy hablando por el pastor, porque no necesariamente el pastor es el que más sabe. Hay gente, la que usted tiene al lado, que hay gente que sabe, que conoce palabra, que también te puede instruir, ¿no? Entonces hay gente que va a las iglesias y porque no, digamos, no tienen esa posibilidad de poder sentarse con el pastor o algo así. No, hay gente ahí en la iglesia. A lo mejor la persona que está al lado suyo es una persona que es sabia, instruida, pero para eso tienes que tomar la molestia de por lo menos conocer, preguntar, indagar, relacionarse. Recuerde que somos personas relacionales, ¿no? Dios nos ha dado con la capacidad de relacionarnos, entonces usemos todo eso. Hay que usarlo definitivamente para crecer, no podemos hacerlo solos, somos piedras vivas, necesitamos ese roce para que podamos unos con otros ir creciendo como un mismo cuerpo. ¿Estamos, hermanos? Bien, si usted hoy ha entendido eso, o alguien aquí en la iglesia que fuiste una persona que en algún momento estuvo caminando bien y por esas cosas que pasan, ¿no? De que, como decía el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿no? ¿Qué os fascinó allá afuera? O sea, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te atrajo? Yo creo que a estas alturas del partido tú ya debes de haber dicho, wow, eso, ahora entiendo lo que es un deseo engañoso, ¿ah? Aquello que uno cree que logrando lo va a hacer feliz, pero cuando tú lo logras te das cuenta de que maldices el día en que lo hiciste, ¿no? Deseos engañosos, ¿no? Entonces, ¿qué os fascinó para haberte apartado de la presencia del Señor? Como decía él, pero yo qué le he hecho a este pueblo para que me abandone, no les he hecho nada. Mas sin embargo, así lo han decidido, ¿no? Entonces, si ese es el caso suyo, ahí en el video o aquí en la iglesia, alguna persona que en algún momento
estuvo caminando bien, ahora siente que realmente necesita entregar su vida al Señor, empezar de nuevo, o si nunca se la has entregado, ¿no? Este es el momento. Este es el momento en que Dios te da la oportunidad de que le entregues tu vida a Él, de que reconozcas que has pecado contra Él, de que clames por su perdón. Y si genuino es tu arrepentimiento, genuino va a ser tu nuevo nacimiento, genuino va a ser tu perdón. Y de aquí en adelante, tu crecimiento en Él va a ser tan genuino como las ganas que tú le pongas, el empeño, la pasión, ¿no? Si ese es el caso suyo, ahí hombre o mujer en el video o aquí en la iglesia que quiera en ese momento entregarle su vida al Señor, ahí donde está, puede decirle: Señor Jesús, en esta mañana he escuchado, Señor, el consejo de tu palabra. Me ha quedado claro de que he llevado una vida hasta ahorita loca y desenfrenada, Señor, tal vez siguiendo mis propios deseos, Señor. En algún momento conocí lo que era caminar contigo, Señor, pero desechando aquello decidí volver a mis deleites, a mis deseos, Señor, a las obras de la carne, Señor, pero no más. Estoy cansada ya de sufrir y de hacer sufrir a otros, Señor. Estoy cansada de engañar y de ser engañado o engañada, Señor. Estoy cansada, Señor. Por eso en esta hora clamo a ti, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me pueda limpiar de todo pecado y tu Santo Espíritu venga a mí y haga de mí una nueva criatura, Señor. Una criatura que a partir de hoy pueda dar cuenta ante ti, Señor, de lo que tú has hecho por mí, Señor. De que a partir de hoy yo pueda dar testimonio vivo, Señor, de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Una criatura que a partir de hoy tenga la capacidad de poder buscarte a través de tu palabra para conocerte, Señor. Y yo sé que conociéndote te voy a amar y amándote te voy a servir, a adorar, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo como mi único y suficiente Salvador. Y sé que tú también me estás recibiendo como tu hijo o tu hija, Señor. Gracias por perdonarme, aunque yo no lo merezca, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Pueden dar un aplauso, hermanos, al Señor? Bien, hermanos, bueno, ya sabe, si usted ha hecho esta oración, pues felicitarle. No es una decisión fácil. A veces la gente cree que arrepentirse y recibir a Cristo es muy fácil porque es solo levantar una mano y hacer una oración, pero no. No es fácil primero hacer la oración del arrepentimiento y menos fácil todavía es iniciar ese proceso del cual hemos estado hablando. Así que animarle a usted ahí en el video, a alguien aquí en la iglesia que haya hecho la oración, a que no se quede ahí como un neófito. Recuerde que los neófitos son candidatos a en cualquier momento desertar, ¿no? Y los desertores califican como cobardes y los cobardes están en la lista de aquellos que no verán el reino de Dios. Entonces, no es tiempo de cobardías, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de echar atrás, es tiempo de echar para adelante, ¿no? No importa, como decimos siempre, no importa si es corriendo, caminando, empujado, lo que sea, pero hay que avanzar, no podemos quedarnos ahí en la punta de partida. O sea, esto que usted acaba de hacer de la oración es como el disparo de las carreras, ya usted lo oyó, pero usted tiene que empezar a correr, ¿no? Si no corre, se va a quedar ahí de último. Y la idea no es que ganes, sino que la idea es que llegues a la meta, por lo menos, ¿no? Entonces, animarle nada más, y en algo podemos ayudarle. La iglesia cristiana de Efesios 4:23, aquí en Cartago, costado norte de las ruinas. Aquí estamos en un centro comercial que se llama El Dorado, y este es el salón de eventos principales. Aquí estamos todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana, ¿no? También pueden visitar nuestra página en YouTube, el canal Efesios 4:23, y la página es www.efesios423.net. Si usted está aquí en Costa Rica, hoy, como todos los domingos a las 8 de la noche, programa Sinceridad en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, o también ahí por el canal de YouTube o la página de Facebook del pastor Tibor Mesaros, ahí puede también sintonizar el programa Sinceridad.
Animarle nada más, Pastor Ever Molina, 8772-5957 es mi teléfono, si en algo podemos ayudarle. Aquí también hay un grupo de hermanos que estaremos gustosos de recibirlos si usted está aquí en Cartago o alrededores, ¿no? Y si no, pues animarle que busque una iglesia donde se predique la sana doctrina, una iglesia donde usted pueda ser instruido y usted pueda realmente crecer, ¿no? Un abrazo, que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.